Muy buenos días, queridos amigos, amigas, hermanas y hermanos que nos veis a través del canal de YouTube. Bienvenidos un domingo más a este tiempo con el Señor, a este tiempo del culto dominical. Antes de comenzar con este tiempo, me gustaría tener una oración. Señor y Padre, queremos darte gracias en esta mañana. Gracias por regalarnos, darnos el privilegio de poder de nuevo levantarnos, de poder de nuevo respirar, de poder de nuevo estar aquí para seguir adelante en tu obra, seguir ministrando tu obra aquí en la tierra, seguir testificando de ti, seguir alabándote y glorificándote. Gracias, Señor, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por las bendiciones que recibimos de ti. Y ahora te pedimos que este tiempo que comenzamos, este tiempo de culto, este tiempo de predicación de la palabra, de alabanzas, de poder compartir, sea un tiempo de gloria y honra para ti, y sea un tiempo también en el que podamos edificarnos, en el que podamos fortalecernos en ti y podamos aprender cada día pues un poco más de ti y más de tu palabra. Bendice este tiempo, Señor, bendice la exposición de tu palabra, el hermano que trae la exposición de tu palabra, bendice también a los hermanos que van a tener el tiempo de la alabanza, y Señor, bendice también a cada uno de los que están y estamos viendo este culto a través del canal de YouTube de la iglesia. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos das día a día. Gracias, Padre, por tu amor eterno. Gracias, Padre, por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues buenos días, como decía, bienvenidos a este tiempo, a este culto dominical. Y como siempre vamos a iniciar este tiempo y lo vamos a hacer con los anuncios que tenemos para esta semana y para algunas semanas que vienen más adelante. El primer anuncio que quiero daros tiene que ver con una actividad de la iglesia y tiene que ver con las señoras. Y es que el próximo 27 de febrero a las 7 de la tarde por Zoom habrá una reunión de señoras. Y estáis todas invitadas a que podáis participar en esta reunión. Será un buen tiempo, un tiempo de pues edificación, un tiempo de comunión con las hermanas y un tiempo sobre todo de darle la gloria y la honra a nuestro Padre. Así que el próximo 27 de febrero a las 7 de la tarde por Zoom, reunión de señoras. También quiero daros información sobre pues algunas actividades que aunque no son de la iglesia, pero sí que pues apoyamos y por eso os decimos. Y lo que me gustaría es que pudierais visitar la página del CEM, que es c-madrid.es, y ahí vais a tener un montón de información de actividades, de eventos, de seminarios, de un montón de cosas que podéis participar y podéis ver. Así que visitar esta página c-madrid.es y ahí tendréis un montón de información. También deciros que Decisión, pues está esa cumbre Decisión que ya hemos anunciado en anteriores cultos, y es el 23 de febrero a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 8:30 de la tarde. Será online y tiene una inscripción de 20 euros. Tendremos pues diferentes ponentes y uno de ellos es Emmanuel Butch con un tema de la aportación de los místicos a la espiritualidad española. También estará José Herrera con el tema de cultura urbana y rural en la España de hoy, y Jaime Fernández, que tendrá también el tema del apóstol Pablo como modelo de evangelista transcultural. Así que os animo a que podáis visitar la página de decisión.plus y en eventos ahí veréis la cumbre Decisión del próximo 23 de febrero de 2021. Y también en la FIEIRE también tiene unos seminarios, y en este caso pues es el seminario web de la FIEIRE. Os dejaremos en la descripción del vídeo el enlace para este seminario web que será por Zoom. Y el tema es la iglesia en tiempos de COVID. Y será el próximo 27 de febrero a las 10:30 de la mañana. Y será también, como digo, por Zoom. Y como digo, pues tendremos el enlace para esta reunión, para este seminario, en la descripción del vídeo.
Y también pues daros o anunciaros o también invitaros a que podáis participar en las actividades que tenemos normalmente en la iglesia pues a través de la plataforma Zoom o a través de YouTube. Y os digo que los jueves tenemos el estudio y oración, el estudio que previamente se cuelga en el canal de la iglesia de YouTube, y luego el jueves a las 8:30 a través de Zoom pues tenemos ese tiempo de estudio de la palabra y ese tiempo de oración donde debatimos, compartimos y comentamos pues el estudio previamente visualizado en YouTube. Así que recordar, los jueves a las 8:30 de la tarde por Zoom, reunión de estudio y oración. Y los sábados por la mañana, a las 6:30 de la mañana, tenemos también un tiempo de oración que lleva a nuestro hermano Nico, y que podéis también participar y podéis estar en ese tiempo pues orando y también participando de una pequeña meditación que también es para edificación, pero sobre todo lo que es la oración. La oración es el eje central de esta reunión, así que los sábados a las 6:30 de la mañana por Zoom también pues este tiempo de oración. Y los sábados por la tarde, a las 8:30, tenemos nuestro tiempo para poder compartir aquellas cosas que nos han sucedido pues durante la semana o durante el último mes o mejor pues en el mismo día, y que hayan sido también pues de edificación, hayan sido de gozo, de alegría, y bueno, pues también poder compartir algún tema por el que queráis que se ore y demás. Esto se puede hacer los sábados por la tarde a las 8:30, también a través de Zoom. Y luego pues nuestro culto dominical y nuestras escuelas dominicales pues todos los domingos, que ya veis que se cuelgan, pues la escuela dominical de los más pequeños se cuelga también en YouTube, y el culto del domingo pues como el de hoy y el de otros tantos domingos pues seguimos colgándolo en YouTube. Y dicho esto, me gustaría pues ahora también anunciaros los cumpleaños para esta semana. Y tenemos algunos. Y el primero de ellos es el mañana lunes. Tenemos dos cumpleaños. Lunes 22 es el cumpleaños de Lola y de Diana. Así que Lola y Diana, daros por felicitadas hoy de antemano, pero mañana también pues recibiréis vuestras felicitaciones por vuestros cumpleaños. Así que felicidades a las dos. Y el próximo martes, día 23, pasado mañana, pues tendremos el cumpleaños de Verónica. Así que también, Verónica, desde aquí, felicidades. Y espero que todos pues podáis felicitarla por WhatsApp o llamándola por teléfono, pero que tenga pues esa felicitación y esas muestras de amor y de cariño de todos sus hermanos y de todas sus hermanas en este su día tan especial. Y dicho esto, pues no hay ningún anuncio más que poder daros. Recordar, bueno, sí, recordar también, pues sobre todo para los jóvenes, que se acerca ya las fechas de Misión Posible, así que ir pensando en poder conectaros en esta Misión Posible virtual 2021, para que podáis disfrutar con otros jóvenes y podáis disfrutar los jóvenes pues de este evento que se ha hecho hasta ahora desde el 2001, pues se ha hecho presencial, y ahora debido a la pandemia pues tenemos que hacerlo de forma virtual. Así que en Semana Santa, en la fecha de Semana Santa, será este MP Virtual 2021. Y ahora pues me gustaría compartir con vosotros algo que tiene que ver con algo que está muy de moda en estos días. Vemos cada día cómo la palabra influencer toma más protagonismo en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Y cuando hablamos de un influencer o de una influencer, pues se nos viene a la mente gente que influye en aspectos de moda, en cómo comer, en cómo vestir, en cómo pues practicar deporte y un montón de cosas más. Pero si pensáis un poco, esto del influencer no es nuevo. ¿Y por qué digo esto que no es nuevo? Porque el mayor influencer de la historia, y perdonar o aceptarme esta comparación, fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él influenció de tal manera en una sociedad y en un mundo tan a la deriva,
que incluso contamos el tiempo antes y después de Cristo. Todo gira en torno a la persona de Jesucristo. Y tal y como Jesús fue un influencer, fue una persona que influyó de manera notable y de manera tan notable que hasta hoy perdura después de 2000 años de su nacimiento, pues así deberíamos de ser también los que nos llamamos discípulos de Jesús, discípulos de Cristo. Tenemos que ser personas que influencien a su alrededor. ¿Por qué digo esto? Porque es verdad que seguramente habéis oído muchas veces que el Señor nos pedirá cuentas de todo lo que nosotros hayamos hecho y que no nos va a pedir cuentas de lo que otros hagan. Y es verdad, y es así. Pero hay una cosa de la que sí nos va a pedir cuentas, y es de todo lo que el Señor nos ha dado a nosotros para ministrarlo, nos pedirá cuentas. Y quiero leer con vosotros la parábola de los talentos que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, y versículo del 14 en adelante. Y dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y los entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Bien, pues esta parábola la hemos escuchado seguramente que infinidad de veces, y hemos escuchado infinidad también de veces, pues su aplicación en nuestras vidas, y la aplicación pues que siempre pues se nos ha dicho, y es bien, y es correcta, está bien, ¿vale? Porque a lo que se refiere es precisamente eso, a lo que el Señor nos da y qué es lo que hacemos con ello. Decía antes que es verdad que el Señor nos pedirá cuentas de aquello que hemos hecho y no nos va a pedir cuenta de lo que han hecho otras personas. Eso es verdad. Pero el Señor nos va a pedir cuentas de esas personas que Él ha puesto a nuestro alrededor y cómo hemos influenciado en ellas. Y cómo las hemos tratado, cómo hemos hablado con ellas, cómo hemos testificado hacia ellas, cómo las hemos estado guiando o no guiando, cómo hemos sido capaces de consolarlas, de no consolarlas, de todo eso. Nos va a pedir el Señor cuentas. Y hay muchas veces que hablando con mi mujer, con mi esposa, con mis hijas, pues llegamos a esa conclusión, que hay muchísimas veces que no somos conscientes de lo que el Señor realmente quiere de nosotros y de lo que el Señor realmente nos pedirá cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas.
y nos va a decir qué hemos hecho con aquello que Él nos ha dado. Cómo hemos sido capaces de, como estos dos siervos, el de los 5 talentos y el de los 2, pues hemos sido capaces de ganar otros 5 u otros 2 talentos sobre ellos. O si lo que hemos hecho ha sido enterrar ese talento, enterrar eso que nos ha dado y dejarlo ahí, porque teníamos miedo de cómo actuar, de cómo hacer, porque el Señor pues es exigente. Pues precisamente porque es exigente tenemos que tratar de ministrar, de administrar en condiciones aquello que el Señor nos da, y que el día que tengamos que rendirle cuentas, el Señor nos pueda decir: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que es tarea nuestra ministrar para el Señor, es tarea nuestra ser también de influencia para otros. No estoy diciendo con esto que nosotros tengamos que convertir a las personas, no, eso no estoy diciendo, pero estoy diciendo que tenemos que influenciar de tal manera en las otras personas que aquello que ven en nosotros y que en nosotros estamos gozosos por creer en nuestro Dios, por creer en nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador, ellos también quieran tener eso mismo y puedan acercarse al Señor a través de nosotros, que somos meros instrumentos en manos del Señor. Así que es nuestra responsabilidad ser esos buenos instrumentos en las manos del Señor para que otros puedan llegar a conocer al Señor, a acercarse al Señor y reconocer al Señor Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Amén. El Cordero inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue, quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso, asombroso, con solo decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso es. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién es, quién fue y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Tan grandioso,
llévame contigo a morar. Cuando se fue, Él prometió que aparentaría un lugar para que los que Él redimió puedan con Él habitar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Pronto podré contigo estar y por fin tu gloria veré. Tu faz podré yo contemplar y tu amor agradeceré. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Ven ya, Señor Jesús, llévame contigo a morar. Llévame contigo a morar. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mi corazón, Cristo, abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria. Con tu poder y tu amor, cantamos santo, santo, santo. Yo quiero ver tu majestad, brillando con la luz de tu gloria. Con tu poder y tu amor, cantamos santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 yo quiero verte. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró.
Hola a todos, un saludo muy fuerte a todos los hermanitos de Colmenar Viejo y de Manzanares y un saludo extensivo a todos aquellos que nos veis desde cualquier parte o nos seguís a través desde el canal de YouTube. Es un placer, es un privilegio y una responsabilidad terrible compartir la palabra del Señor. Hoy os traigo la tercera predicación sobre la serie que estamos siguiendo sobre el tema La Gran Comisión, sobre Mateo 28, 19. Si alguno os interesa o queréis recordar algo sobre este tema, pues en los vídeos de los cultos pasados, en los últimos meses, podéis encontrar las otras predicaciones, aunque ahora voy a hacer un breve resumen. Pero quería comenzar diciendo que he recibido algunos feedbacks de las personas que han estado escuchando estas predicaciones, ¿no? Algunas cuestiones son positivas, otras no tanto, pero la verdad es que hay mucha gente que no se ha quedado indiferente y se agradece todos esos comentarios. La predicación que traigo hoy, pues la verdad es que tengo muchas ganas de compartirlo con todos vosotros. Pero tengo que decir que me ha golpeado personalmente, me ha hecho evaluar muchas cosas de mi vida cristiana, de mi proceder, de mi responsabilidad ante el Señor. Así que te ruego que estés atento, atenta, y que dispongas tu corazón para recibir lo que el Señor quiere decirte. La primera predicación que estuvimos hablando de este tema, de la Gran Comisión, de Mateo 28, 19, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La primera predicación trataba sobre la misión de la Iglesia, el por qué estamos aquí, el por qué la Iglesia está en este mundo y por lo tanto nosotros como cristianos, como hijos de Dios que formamos parte de la Iglesia, estamos aquí. Y vimos como bíblicamente se soportaba la idea de que estamos aquí para dar gloria a Dios y que la mejor forma que tenemos de dar gloria a Dios es predicando el Evangelio, ganando almas para nuestro Dios, pasando almas de la condenación eterna a la vida eterna. Eso es lo que da más gloria a Dios. Ese fue el ministerio de Jesús, ese fue para lo que Jesús fue enviado a la tierra y es como Jesús nos envía a nosotros para que sigamos con ese ministerio. Cualquier otra cosa podríamos hacerla mejor en el cielo, pero si estamos aquí es para dar gloria a Dios y la mejor forma de hacerlo es predicando el Evangelio, haciendo discípulos. En la segunda predicación vimos lo que cuesta llevar a cabo eso. Si eso es lo más importante, si eso es para lo que estás aquí, ¿estás realmente dedicando tu vida a hacer eso? ¿Estás dedicando tu tiempo, tu esfuerzo, tus recursos en hacer discípulos? Es decir, ¿estás cumpliendo la Gran Comisión? Y así llegamos a el tema de hoy. Todas estas predicaciones han estado guiadas por preguntas. Yo hoy también traigo una nueva pregunta. Seguimos con el Evangelio de Mateo y habíamos visto en la predicación pasada que todo el Evangelio está dirigido o está encaminado al clímax que encontramos en Mateo, en capítulo 28, versículos 19 y 20. Por supuesto, el clímax del mensaje del Evangelio es la muerte y resurrección de Jesús, ¿no? Pero Mateo dirige todas las cosas que pasan dentro de este Evangelio apuntando a estos versículos finales, a la Gran Comisión. Ahora bien, dentro del Evangelio de Mateo vemos los ministerios que desarrolló Jesús, ¿verdad? Y entonces vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era el ministerio de Jesús? ¿Cuál era la labor en la que estaba involucrado? ¿A qué le dedicó más tiempo? Bueno, ahora podemos tener diferentes opiniones, ¿verdad? Bueno, alguno que sea muy listillo, ya ha visto las otras predicaciones, sabe, dice, esto es una pregunta trampa, la respuesta a todas las preguntas son, todo lo que hizo Jesús fue para dar gloria a Dios. Vale, pero no tiene trampa. Ese es el fin último de todo lo que Jesús hizo, era para glorificar al Padre, pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo lo hizo Jesús? Otro cogerá rápido respuesta de escuela dominical y dirá, no, lo más grande que hizo Jesús fue morir por nuestros pecados. Evidentemente,
En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Está bien. Y hemos dicho que la cúspide del ministerio de Jesús es morir y resucitar, ¿no? Es para lo que vino, para darnos vida, para que podamos reconciliarnos con el Padre, para darnos vida eterna. Pero eso ocurrió en un momento durante su ministerio público, ¿verdad? ¿A qué se dedicó el resto del tiempo? Bueno, pues alguno podrá decir que fue a predicar sobre el reino de los cielos, a predicar el arrepentimiento, ¿no? Y es algo que Jesús hizo. Otro puede decir, lo que se dedicó más tiempo Jesús fue a denunciar la hipocresía de los escribas y de los fariseos, de todos los religiosos. Él dejó eso a un lado y enseñó cuál era la verdadera ley, cuál era la verdadera religión. Es evidente, es algo que Jesús hizo y dedicó mucho tiempo. Otro podría decir, no, Jesús vino a demostrar el poder de Dios, el poder del reino. Estuvo sanando leprosos, ciegos, a la mujer con flujo de sangre, los paralíticos, los que tenían fiebre, diversas clases de enfermedades. Incluso resucitó de los muertos, resucitó a Lázaro, la hija de Jairo y otros, ¿verdad? Esto era la parte más importante de su ministerio, las señales. Bueno, sabemos que los evangelios dedican muchas páginas de ellos, ¿no? Capítulos a todas estas cosas. Otro puede decir, bueno, lo más importante que hizo era perdonar pecados, mostrar el amor del Padre a los pecadores y restaurar vidas, como con la mujer adúltera, como la mujer que le ungía los pies con sus lágrimas y le echaba perfume. Y es verdad que esto es algo que también ocupa una parte importante del ministerio de Jesús. Y a lo mejor si tú estabas en aquella época y estabas siguiendo a Jesús, estarías asombrado por las multiplicaciones de los panes y los peces, esas comidas increíbles que salieron prácticamente de la nada, y dirías, bueno, Jesús ha venido realmente a alimentarnos a todos, a traer de nuevo el reino, ¿no? Los mismos apóstoles pensaban que él iba a restaurar ahora el reino. Y todas esas cosas estaban dentro del ministerio público de Jesús. De hecho, todo eso era acercar el reino de Dios, era cumplir las profecías que se habían dicho sobre él, ¿no? En Isaías 61 podemos leer, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor. Y es verdad que con todas esas partes de su ministerio el Señor acercó el reino de los cielos, nos mostró lo que va a ser el reino futuro, lo que va a ser nuestra vida en el cielo con Él. Cumplía las profecías, todo lo que se había dicho sobre Él. Pero hay un ministerio importantísimo de Jesús, que es transversal a todo esto, que toca cuando se hacía milagros, que toca cuando predicaba, que toca cuando restauraba. Había algo que unía todas estas cosas y que estaba por medio. ¿Sabéis cuál es? Es el ministerio para que Jesús dedicó más tiempo, energías, recursos y se implicó personalmente. Lo que hacía darle todavía más importancia. ¿Sabéis lo que era? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Fijaros, la palabra discípulo o discípulos aparece dependiendo de la versión, entre 258 y 300 veces en el Nuevo Testamento. Quedémosla con la que menos veces, la Reina Valera, 258 veces. En el Evangelio de Mateo aparece más de 70 veces. El Evangelio de Mateo tiene 28 capítulos. Si divides 70 entre 28 te da a 2,5. Es decir, en cada página del Evangelio de Mateo tienes casi 3 veces la palabra discípulo. Yo creo que es algo que reseñar, ¿verdad? Ahora fijaros bien. El ministerio público de Jesús comienza en Mateo 4. Me podéis acompañar con vuestra Biblia si queréis. En Mateo 4, Jesús se va a la región de Zabulón, a esa región marítima, para cumplir la profecía del profeta Isaías, ¿no? Que decía que iba a empezar predicando por ahí.
Y en el versículo 17, Mateo 4:17, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, o el reino de los cielos está cerca. Ese fue el principio de su ministerio. ¿Y qué hace Jesús después de empezar a predicar? Versículo 18. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Venid, seguidme, les dijo Jesús, yo os haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y lo siguiente, vio a Jacobo y a Juan, y también los llamó y los siguieron. Desde el principio de su ministerio, Jesús fue a buscar a las personas con las que él iba a trabajar, las personas que le iban a seguir más de cerca, las personas que él iba a formar, con las que se iba a implicar. Y eran personas singulares, era cada uno muy diferente, ¿no? Teníamos a uno que trabajaba para los romanos, para el enemigo, a Mateo, y teníamos también a un celote, a un terrorista que quería liberarse de los romanos. Normalmente cuando tú hacías un discípulo buscabas al más listo de la sinagoga, al más listo de la escuela, al que se supiera mejor las leyes. Pero Jesús no elige a esta gente, elige unos pescadores, gente del vulgo, a uno que era del ejército de liberación, a un celote, a otro que trabajaba para el enemigo, gente singular. Pero eran los que iban a ser testigos del ministerio de Jesús. Y era con los que él se iba a gastar, con los que él se iba a implicar más. Después de hacer algunos milagros en el capítulo 4, confirmando quién es él, que es Jesús, el Mesías, Emmanuel, comienza la formación. Comienza la formación de este grupo de gente. ¿Y cómo comienza? En el Sermón del Monte. Mateo capítulo 5 dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. Y ahora Jesús empieza a dar la ley del reino, empieza a dar los fundamentos del verdadero ministerio, de la verdadera religión. Empieza a darle las leyes, empieza a decir cuál es la verdadera ley, que él ha venido para cumplir la ley verdadera, pero no la que seguían los religiosos, sino el verdadero espíritu de la ley. Les da las bienaventuranzas, les dice que son sal, les dice que son luz, les dice cuál debe ser su comportamiento y su actitud hacia el juzgar a los demás, hacia el adulterio, hacia el divorcio, multitud de cosas prácticas que la ley había torcido, pero él les está enseñando cómo deben conducirse siendo discípulos del reino, discípulos del rey. En ese mismo Sermón del Monte, Mateo 6, versículos 5 al 15, él les enseña a orar. Esa misma oración la vemos en Lucas 1, y el texto de Lucas todavía es más explícito, porque dice, en Lucas 11, versículo 1, dice: aconteció que Jesús estaba orando junto a un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Así que vemos que la parte principal del ministerio de Jesús con sus discípulos era formarles, enseñarles, darles la verdadera y buena doctrina y cómo se aplicaba correctamente. Una vez que termina el Sermón del Monte, Mateo 7, tenemos 2 capítulos que están llenos de señales y de milagros. Ven el poder de Dios en acción mientras predica y hace señales. Sana un leproso, sana al siervo del centurión, sana a la suegra de Pedro, calma la tempestad, que ahí también podemos ver cómo Jesús estaba con ellos a través de las dificultades. Sana a los endemoniados gadarenos, sana al paralítico que bajan por el tejado. La mujer con flujo de sangre toca el manto y también la sana a la hija de Jairo, a los 2 ciegos, a un mudo endemoniado también. Y así llegamos hasta el final del capítulo 9, versículo 35, donde día tras día los discípulos están viendo a Jesús hacer cosas increíbles y predicar el reino.
Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Transmitirle esto a sus discípulos. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Una vez que han visto a Jesús desarrollar el ministerio, han visto cómo se hacen las cosas, cómo es ese ejemplo, cómo Él se mueve entre la multitud, cómo Él predica, cómo Él hace señales, cómo Él sana, y y Jesús les ha mostrado la necesidad que hay en el pueblo. ¿Qué es lo que hace Jesús? Pues lo que se hace en cualquier carrera, en cualquier grado de formación, en cualquier enseñanza que sea realmente buena. Coge a sus discípulos, coge a sus estudiantes, coge a sus seguidores y los manda a hacer las prácticas. Capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También en Lucas, en el texto paralelo, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar donde había de ir. Y les da unas instrucciones claras de cómo deben comportarse. ¿Qué tenéis que hacer cuando lleguéis a la ciudad? ¿Dónde tenéis que entrar? ¿Dónde no? ¿Cómo tenéis que comportaros? ¿Dónde vais a habitar? ¿Qué es lo que tenéis que llevar? ¿Qué es lo que no tenéis que llevar? Instrucciones claras y precisas para los que tenían que estar involucrados en el ministerio. Los que iban a hacer lo mismo que Jesús estaba haciendo. Les forma. Y cuando vuelve, les recibe. Tiene un encuentro y hacen como una reunión, un meeting para evaluar lo que les había pasado, cómo había ido la situación, ¿no? Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y venían contentos, venían exultantes de estar realizando el ministerio para el que Jesús les había preparado y les había encomendado. Pero estaban viendo en Jesús que quizás su orgullo o su exaltación o la emoción del momento les estaba dirigiendo hacia donde no era, ¿no? Y entonces Él también tiene que continuar esa formación corrigiéndoles, ¿no? Versículo 20: pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Les tiene que reconducir, ¿no? Lo mismo pasó cuando van andando de camino a Capernaum en Marcos 33 y van discutiendo por el camino de quién es el mayor, de quién es el menor, de quién va a ocupar la posición más alta en el reino, ¿no? Y dice Mateo 9:33, dice: y llegó a Capernaum y cuando estuvo en su casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. ¿Lo veis? Todo esto implica una relación cercana, íntima, una relación donde Jesús estaba involucrado en el desarrollo de cada uno de ellos, de que entendieran cuál era el propósito, de darle las bases y ponerlas en movimiento. Y bueno, hay muchísimo más que no por amor al tiempo no voy a seguir. Os animo a leer el Evangelio de Mateo fijándoos en estas cosas, ¿no? Pero podemos ver cómo Jesús dedicaba tiempo a explicarles aparte de las parábolas. Cómo les hacía que sirvieran cuando había que repartir los panes, entrar a la gente, organizar las cosas, cómo les dio ejemplo lavándole los pies, ¿no? Pero yo creo que con esto que hemos dicho hay suficiente información para sostener, para mantener este argumento. Y es que hacer discípulos no es solo ir, acompañar a alguien en hacer una oración en la que acepten a Jesús como su Salvador y dejarles ahí. No. Hacer discípulos es muchísimo más.
Vemos como aquí Jesús compartía la vida con sus discípulos, les dedicó tiempo, les sirvió de ejemplo y de guía, les instruyó en lo que debían de entender y cómo debían conocer las cosas, les acompañó en el ministerio y les soportó en las pruebas, les tutorizó en sus prácticas y les corrigió, les dio ejemplo de servicio y les puso a servir. Lo que hizo fue invertir su vida, la vida de Jesús, la invirtió en ellos, dedicándoles una gran parte del tiempo. Ahora miremos de nuevo Mateo 28, 19. Y Jesús nos dice claramente, id y haced discípulos, imperativo. Si gran parte del ministerio de Jesús fue hacer discípulos y formarlos, si Dios envió a su Hijo con este propósito y Jesús nos envía a nosotros, como vemos en Juan 17, 18, ¿qué deberíamos estar haciendo nosotros ahora mismo? ¿Dónde deberíamos estar implicados? Pues en hacer discípulos. En hacer discípulos. No solo predicar el Evangelio, sino también estar implicados en el acompañamiento del crecimiento espiritual de aquellos que están a nuestro alrededor. ¿Estás abierto, abierta a tener un espacio, un tiempo en tu vida para discipular a otra persona? Ahora abrimos el saco de las excusas. Y yo te voy a decir las más frecuentes, ¿vale? Yo las he usado. Excusa número 1. No tengo tiempo para ocuparme de una persona así. No tengo, ahora mismo en esta situación que estoy, me es imposible dedicarle un tiempo semanal, diario, quizá muy difícil, semanal, cada 2 semanas, mensual, una persona, a tener un contacto directo con alguien así. Tengo demasiadas cosas. Muy bien. Es verdad que podemos estar en situaciones muy complicadas, ¿vale? Tener un momento donde necesitamos mantener a nuestra familia y nuestro trabajo no nos deja ni un momento de descanso, pero es que no podemos renunciar a ello si no puedo mantener a mi familia. Estupendo. De repente te has quedado embarazada y tienes 3 hijos. Nadie te va a culpar por no tener tiempo para nada. Es el momento de estar ocupado de eso. Quizás estás terminando el trabajo de fin de carrera con una fecha límite y ahora mismo, durante el próximo mes, 2 meses, 3 meses, no puedo hacer otra cosa. Estupendo. Pero si no te planteas que en tu vida, en un futuro cercano, tener un tiempo destinado para formarte como discípulo, pero formar también a otros como discípulos, no estás poniendo en práctica la misión que el Señor te ha dado. Excusa número 2. Es que soy muy joven, es que no sé mucho, es que yo necesito algo que me forme a mí. Yo no puedo formar a nadie. Repetidísima. Bueno, ¿no sabes mucho? Busca a alguien que sepa menos que tú. Y al mismo tiempo, busca a alguien que sepa más que tú para que te forme, para que te acompañe en tu crecimiento. Porque el ser discípulo tiene 2 partes. Alguien que te discipula, pero te está discipulando para que tú vayas y hagas discípulos. Entonces, todos deberíamos ser discipulados y estar discipulados. Todos los padres tenemos unos pequeños discípulos alrededor nuestro. Alguien que está obligado a estar a nuestro lado, ¿no? Y nos observan todo el tiempo que están con nosotros. Así que estás preocupado, preocupada por discipular a tus hijos. ¿Eres un ejemplo? ¿Eres un ejemplo de oración? ¿Eres un ejemplo de dedicar tiempo a la lectura de la palabra? ¿Eres un ejemplo en poner en práctica lo que le dices a tus hijos que tienen que hacer y cómo deben comportarse, basándose en principios bíblicos? ¿Dedicas tiempo a enseñarles a tus hijos cómo poner en práctica la palabra del Señor y les ayudas y les motivas y les acompañas a hacerlo, a servir, a orar, a pasar tiempo con el Señor? Marido, discipula a tu mujer. Mujer, discipula a tu marido. Los tienes ahí en tu casa. Pasar tiempo juntos, estudiando la palabra del Señor y retroalimentándoos de las cosas que aprendéis y de las cosas que vivís.
Siempre hay alguno que puede ser más maduro, más fuerte en la palabra, lleva más tiempo en el Señor. Muy bien, te toca tirar del carro. Yo tuve mucho tiempo donde tuve que tirar del carro de mi mujer, porque ella venía de una familia donde no había ningún creyente. Pero yo estoy en un momento de vida donde a veces que mi mujer tiene cosas que me golpean y tengo que meterme en meditación, orar y darle gracias a Dios por la mujer que me ha dado, porque me está mostrando cosas de parte de Él increíbles. Quizá eres un joven creyente o un joven en edad, y no, en tu casa, en tu familia, no encuentras el apoyo para hacer estas cosas. Bueno, pues pregunta a los líderes de la iglesia, busca a alguien que sepa más que tú y dile, me gustaría que me ayudaras en mi crecimiento. Me gustaría que me ayudaras con estos problemas que tengo con respecto a mi fe. En la iglesia tenemos diferentes células, ahora las llamamos online, diferentes escuelas, y tenemos los recursos para, aunque sea online, poder ahora mismo relacionarnos y llevar un tiempo donde podamos compartir y apoyarnos unos a otros. Y todos los que están en estudios saben que al final el estudio no se queda simplemente en el estudio de la palabra, que al final terminas compartiendo cosas de tu vida, terminas abriendo tu corazón al profesor, a la persona que está llevando el estudio, al grupo con el que compartes. Y eso te ayuda a crecer. Tienes una familia espiritual detrás que te respalda, que ora por ti, que te apoya, que está pendiente. Implícate en uno de estos grupos. Y si no hay uno que se pueda adaptar a tu situación, pide que se haga algo, porque nuestra misión es ir a hacer discípulos y equipar a los que están a nuestro alrededor para que vayan y hagan más discípulos. Solteros, solteras, viudos, viudas, más jóvenes, menos jóvenes, adultos, personas que peinan canas. Busca a alguien más maduro que tú y cimentado en la palabra, que te pueda acompañar en tu crecimiento, que pueda involucrarse y crecer contigo. Ahora, seguro que hay alguno más listo por ahí que está diciendo, ¿no dice la Biblia que no necesitamos a nadie que nos enseñe, que para eso tenemos el Espíritu Santo? Está citando 1 de Juan 2:27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Muy bien, es verdad que si tú estuvieras en una isla desierta con una Biblia, no necesitarías nada más para conocer al Señor. El Espíritu Santo hablaría y podrías llegar a la salvación. Pero es evidente que en una isla desierta no ibas a llegar tú solito a hacer toda la producción literaria de todos los estudiosos de la Biblia que llevan durante los más de 20 siglos de iglesia estudiando, indagando y perseverando en llevar una vida que agrade al Señor. Así que puedes correr la carrera solo. Estupendo. Vas a dar gloria a Dios. Estupendo. Pero la carrera es muy larga. Es muy difícil. Y el Señor te ha dado una familia espiritual para que te acompañe, para que te apoye y te sostenga. Tengo un amigo que se llama Mateo, que hacía maratones. ¿Sabéis lo que es un maratón? Correr casi 42 kilómetros, ¿no? Y en estas carreras podía estar hasta 4 horas corriendo, ¿no? Y hay sitios donde se corren los maratones, en las ciudades más famosas, ¿no? Donde todas las calles durante los 42 kilómetros están atestadas de gente con puestos de avituallamiento, donde te dan agua, donde te dan una barrita energética, donde hay gente que te está apoyando y animando, y está muy bien, es una experiencia muy fuerte. Pero este chico, Teo, una vez fue a correr un maratón en León, en pleno invierno. Imaginaros el frío que podía hacer, y encima era un sitio prácticamente despoblado, de tal manera que cuando a los pocos metros de dar la salida, no había nadie a ningún lado. No había puestos de avituallamiento, no había nadie que le animara. Era él solo contra los 42 kilómetros. Y cuando ya llevaba unos 10 o 15 kilómetros le empezaron a fallar las fuerzas, le empezaron a fallar la motivación, se empezó a encontrar mal. Estaba solo. Me contó que cuando ya estaba a punto de parar, llegó a su lado un chico con una bicicleta y le empezó a hablar. Le empezó a preguntar cosas, ¿cómo te encuentras? Tal, y empezó a decirle, pues estoy fatal, no puedo más. Este chico se fue con la bicicleta y consiguió una barra de pan y unas pasas. Y dice Teo que cuando se comió las pasas es como si le hubieran dado alas. Empezó a tener energía, a recuperarse, y este chico le acompañó durante gran parte de la carrera, de tal manera que terminó.
Como dice el apóstol, tenemos una carrera por delante que tenemos que correr con paciencia. ¿Y cómo quieres correrla? ¿Solo? ¿O con alguien a tu lado que te apoye, que te aliente, que te dé agua cuando la necesitas, que cuando te tropieces te ayuda a levantarte, que cuando te haces daño te ayuda a curarte? Y que vaya unos metros por delante tuya y te vaya diciendo, vamos, lo vamos a conseguir juntos. Esa es la misión del discipulador. Así que piensa dónde está tu trabajo como discípulo. Y la tercera parte, la tercera excusa es yo no soy la persona adecuada. Alguno mirándose honestamente puede decir, yo voy a discipular a alguien, voy a buscar hacer discípulos, tengo muchos fallos, tengo pecados, tengo cosas en mí que no me gustaría que nadie supiera, o no soy capaz de llevar una vida a la altura de lo que Dios quiere. Evidentemente no soy la persona adecuada. Bueno, pues hay algunos casos donde es verdad, quizás no sea la persona adecuada. Cuando tienes grandes pecados en tu vida sin confesar, no eres la persona adecuada en ese momento. Es la persona para ser discipulada. Así que ves a alguien que te discipule y que te ayude. Pero estarás en el camino de ir y hacer discípulos. También hay otras situaciones que no son las más adecuadas, ¿no? Quizá un soltero de 30 años no sea la mejor persona, la más adecuada para discipular a una jovencita con pecados de inmoralidad sexual. No creo que sea la situación más correcta. Hay personas que pueden mantener más equilibrio en las relaciones, ¿verdad? Pero evidentemente, si tu excusa es que soy imperfecto y no puedo hacer discípulos por esa razón, déjame decirte que el único perfecto fue Jesucristo. A partir de ahí, todos fallamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su misericordia y por su gracia, somos esos hijos de Dios y tenemos en nosotros el Espíritu Santo que clama Abba, Padre. Tenemos la posibilidad de cada día Él renueve nuestro entendimiento y tenemos la posibilidad cada día de ponernos a su servicio. Y si no, mira la Biblia. ¿A quién eligió Jesús? ¿A quién eligió Dios? Pues eligió a Jonás. Jonás, que cuando le llamó se fue en dirección contraria y tuvo que llevarle dentro de un vientre de un pez para que fuera a la ciudad que tenía que ir a predicar. Eligió a David. Jesús es llamado el hijo de David y Jesús es el rey de reyes y él eligió llamarse hijo de David. Un asesino y adúltero. Homicida. Él eligió hasta Judas, porque tenía un propósito para él. Él eligió a Pedro, sabiendo que le negaría. Y escucha, lo de Pedro es todavía algo mucho más grande, porque después de haber cursado la carrera con Jesús, de haber estado con Jesús todo este tiempo aprendiendo de él, su fe falla y se vuelve a pescar. Deja la carrera de lado y se vuelve a su oficio anterior a pescar peces. Cuando Jesús le había dicho, te voy a hacer pescadores de hombres. Y Jesús tiene que ir, el discipulador otra vez buscando al discípulo y decirle, el maestro buscando al discípulo y decirle, Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, te quiero. Y dice, pues apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pues apacienta mis corderos. Esto no va de peces, va de corderos, de ser un pastor, de pastorear, de liderar, de ir a buscarlos. Y le dice por tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Tienes que rebajarlo el nivel. Y Pedro se pone triste y dice, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos, Pedro, con tus debilidades, con tus flaquezas, con tus fallos. Ves a ahí y ves a hacer discípulos. Igual que Dios eligió a todos estos, Dios te ha elegido a ti y me ha elegido a mí. Y nos ha dado una misión clarísima. Ves y haz discípulos. Ves y haz discípulos. Y la pregunta hoy está clarísima.
¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a cumplir la misión? ¿Estás dispuesta a glorificar a Dios cumpliendo lo que Él quiere que hagas? Cumpliendo el propósito que Él tiene para tu vida. Ojalá que la respuesta será como la que dio Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Vamos a terminar este culto con una oración. Vamos a hablar con Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por poder participar en este culto, por poder escuchar tu palabra, por poder escuchar tu amonestación, tu exhortación y también por todo el tiempo que hemos podido estar gozándonos en tu presencia por estos medios, alabando tu nombre, Señor, glorificándolo y también gozosos porque siempre tienes un mensaje para nosotros, siempre tienes algo que decirnos, algo que necesitamos oír para nuestro alimento espiritual, para nuestro crecimiento y nuestra madurez en ti, para nuestro conocimiento de tu persona y la persona bendita de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Queremos darte gracias por estos medios que tú nos das para poder estar juntos en la distancia y para también poder difundir tu mensaje, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Te pedimos que en tu voluntad haya personas que hayan sido tocadas por tu palabra y también que tú tengas misericordia de ellas y les proveas la oportunidad de buscarte, de acercarse a ti, de encontrarse contigo en ese encuentro personal que tú tienes con cada uno que desea que tú seas su Señor y su Salvador. Te damos gracias por todo y pedimos tu bendición en el precioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Amén.